Les reitero que este espacio fue creado para ustedes, por consiguiente, pues vamos a tener una oportunidad de llevar a cabo una serie de preguntas. Quien tenga alguna inquietud, pues nada más tendría que levantar la mano para que nuestros compañeros se puedan acercar hacia ustedes. Buenas tardes a los ponentes, muy gracias por compartir en esta tarde sus conocimientos sobre la materia. Su servidor, Sergio Molina, les quiere hacer un cuestionamiento. Mi pregunta específica es, ¿qué opinión les merece el hecho de que, si bien los Estados Unidos, que tienen mucha presencia en nuestro país a través de sus multinacionales, ¿por qué el hecho de promover ese cambio en contra del sindicato mexicano, si finalmente hoy en día lo que se privilegia es que efectivamente el trabajador se haga cargo de sus menesteres en lo que tiene que ver a sus derechos colectivos? Es eso, gracias. Bueno, el Estado mexicano tiene un compromiso convencional desde noviembre del 2018. Es el último convenio internacional o tratado internacional que tenemos firmado ante el órgano internacional del trabajo. Es precisamente de libertad sindical. Además, con las modificaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, era una situación que no se podía hacer de manera diferente. Entonces, la libertad sindical se garantiza con la reforma del 1 de mayo de 2019. Y bueno, más allá de todo esto que estoy diciendo, quiero darle la razón porque además es cierto. Estados Unidos no nada más a través de las transnacionales y multinacionales tiene sus manos puestas como hegemonía mundial en todo el mundo, especialmente en los países que nos dejamos ayudar a través de las iniciativas que el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado lleva a cabo. El sistema penal acusatorio fue cabildeado por Estados Unidos a través de una agencia que se llama USAID, que a lo mejor ustedes conocen. De hecho, se dice que hasta fue redactado por gente de USAID y luego ya los grupos parlamentarios se dividieron el pastel y cada quien defendió un artículo de los 10 que se modificaron en aquel entonces. Pero bueno, en esa reforma además nos dieron dinero, ¿no? Porque ProJusticia y USAID le metió miles de millones de pesos, de dólares, a través de las embajadas, a través de la embajada y a través de Iniciativa Mérida. En la laboral, influyeron para que sucediera esto de la libertad sindical famosa, pero no nos dieron dinero para instrumentarlo, ¿no? Entonces nos hicieron cambiar la ley, o sea, como si no tuviéramos soberanía legislativa, y además hazlo con tu dinero. Aún peor que con lo penal, ¿no? Entonces, bueno, me parece una magnífica observación. Muchas gracias. Disculpe, en acotamiento, doctor. El sindicalismo en México fue una forma de control social y tuvo paz social México durante 70 años. ¿Sí? Y hoy que nos están tratando de cambiar el sistema, creo que ni sindicatos ni patrones quieren este cambio real. Eso es algo que va a costar bastante que lo entendamos en México. Tenemos que cambiar nuestra visión, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. El sindicalismo trajo paz social, pero también trajo riquezas a unos cuantos y empobrecimiento a otros. Y la brecha social se ha abierto más cada día. Entonces es hora de empezar a cambiar este sistema y esta forma de pensar. Y nos va a costar mucho trabajo, eso es un hecho. Pero como quiera ya se dio el primer paso. ¿Sí? Gracias. Gracias. Efectivamente, dormir con el enemigo nunca ha sido velado, ¿no? Creo que eso es parte de lo que ha sido el derecho colectivo en México. Nuestra política proteccionista es, pues, efectivamente, como lo han comentado los doctores, bajo un control social. La nueva circunstancia de la globalización obliga a que homologuemos el pacto, es decir, ayúdame a ayudarte, compadre. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues los trabajadores americanos pueden ya permear en las nuevas empresas también de nuestro país y dan su sindicato. Y en materia sindical no hay una cuestión de nacionalidad. Y bajo esa expectativa es que ahorita nos están ponderando esa circunstancia de negociación. No olvidemos esa trilogía: sindicato, empresa, negociación colectiva. ¿Y cómo va a haber una negociación colectiva sin libertad sindical? Nos están apoyando en ese sentido, ¿no? Quiero que tú realmente me determines que hay libertad sindical. Lo que comentaban, cultural. Si no estamos conscientes de lo que vamos a participar como persona individual en cuanto a factores de producción, mucho menos en forma colectiva. Es un reto porque es un cambio de chip en la conciencia del trabajador y empresario mexicano.
y de ahí pues trasladarlo a lo que son las organizaciones sociales. Pero creo que finalmente si nosotros queremos desarrollarnos como país y generar, como lo decía el doctor Quirós, una abundancia mexicana, habrá que generar esa cultura, ¿eh? No, no debemos de espantarnos, creo que hay que ser proactivos, aplicarnos, pero insisto, aplicarnos a la cultura mexicana, que es lo que necesitamos permear. Las fórmulas no son malas, pero las sociedades no somos iguales. Lo que permeó en Canadá, permea en Estados Unidos, permea incluso si quieres hacerse Chile, nosotros no lo vemos. Como muestra, tuvimos una marcha nosotros apenas recientemente contra la violencia de la mujer. ¿Vieron cómo en Chile, en Francia, en Suiza se manifestaron? No hubo la violencia que aquí. Entonces, el mismo concepto va en esa circunstancia. La cultura la tenemos todos, la conciencia como sociedad no. Entonces, creo que ese es un factor importante que es el reto que debemos de generar hoy. Gracias. Jesús Guillermo Salcedo. Mi pregunta, más que otra cosa, va en relación a la Ley Federal del Trabajo vigente del 1 de mayo del 2019. Es un hecho que ya la tenemos, como dice el doctor Quirós, ya está, tenemos que empezarnos a adecuar, a prepararnos para una serie de cosas que vienen en ella. Sin embargo, yo siento que no era tan necesaria esta, sino con algunos ajustes nada más. Fue derivado de la globalización y presiones extranjeras el que esta ley se hizo tan rápida y sin tomar conciencia realmente de la cultura mexicana. Sin embargo, bueno, ya tenemos y ahora hay que saber vivir con ella como una enfermedad silenciosa. Mi pregunta es, doctor Tinajero, ¿qué opinión tiene usted respecto del artículo 47 en cuanto a que habla, ahora sí ya nos lo ponen, que el ofrecimiento de trabajo no hay reversión de la carga probatoria? A mucha gente le ha dado miedo esta situación cuando yo he comentado en otras cuestiones, en otros foros, que no es que nos tenga que dar miedo, porque al final del camino, si bien es cierto que esta ley sí habla de la figura procesal del ofrecimiento de trabajo, no como las otras de 1932, 70 y 80, y la del 12, esta sí, pero nos dice, no hay reversión de la carga de la prueba. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Te ofrezco el trabajo y te freno los salarios caídos, y yo tengo que probarte las condiciones generales de trabajo con las que venía dando, con lo que te lo oferté. Perdón, pero no hay un cambio en absoluto respecto de la del 12, la del 80 y la del 70. Si estoy mal, les doy la oportunidad que me corrijan. Qué amable, licenciado, qué gentil, por Dios. No esperaba menos de usted. Si usted me da la oportunidad de corregirle, esta figura no viene del 47, que se habla de la rescisión de contrato, permíteme, viene en el artículo 684 ya prevista, ahora sí, porque era una figura jurisprudencial. La oferta de trabajo era una figura jurisprudencial en donde nosotros, los que nos dedicamos a la materia laboral, era la única defensa que tenía el patrón cuando no podía defenderse bien. Esto es, si yo no tengo manera de acreditar la inexistencia del despido, ¿sí? Lo que hacía yo era ofrezco el trabajo. Y esta es la manera más representativa de cómo es la justicia laboral en México. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba la tiene el patrón, en términos del 684, y entonces el trabajador miente. El patrón que no puede defenderse tiene que mentir. Y yo, autoridad, lo que resuelvo son mentiras. Entonces prevalece una verdad de hecho sobre una verdad, perdón, prevalece una verdad de derecho sobre una verdad de hecho. ¿Sí? Ok, ya por vez primera aparece ya en la ley, en esta figura que era jurisprudencial, ahora es una figura legal en donde te dicen, aunque me ofrezcas el trabajo, no va a haber reversión de la carga de la prueba. Ok, licenciado, no va a haber reversión de la carga de la prueba. Esto es, la carga de la prueba sigue siendo negativa para el patrón. Tiene que acreditar un hecho negativo, no lo despedí. Sin embargo, sí tiene la ventaja de que voy a cortar los salarios caídos.
aunque no revierta yo la carga de la prueba, corto los salarios caídos. ¿Esto qué va a obligar? Aunque se moleste el doctor Quirós, a que los abogados que defienden empresas busquen el antídoto o la contramedida para estas defensas. Eso es todo lo que va a pasar. Pero si bien no revierte la carga de la prueba, sí va a cortar los salarios caídos. Eso es un hecho. ¿Sí? Espero haber contestado su pregunta porque en su soliloquio creo que eran varias. ¿Sí? Es importante decir que volvemos al mismo punto. Como no hay lealtad, como lo acaba de comentar el doctor, como la gente se da permiso de mentir, hablando del derecho social, evidentemente es un derecho de equilibrios, ¿no? Porque pues el poderoso es el patrón aparentemente y la clase que se debe proteger es la trabajadora. En eso consiste darle igualdad a los dos, a esta parte de este binomio, ¿no? Del trabajo. Pero el punto importante es que no somos leales, entonces tengo la oportunidad de que miento, de que puedo mentir y lo hago. Además se institucionaliza. Y si tú como abogado laboralista no lo haces o no lo aconsejas, tus colegas, ¿qué van a pensar de ti? Y todos tus clientes. Esto entonces es volver a lo que ya había señalado el doctor, de que en cuanto nosotros podamos tener mejor forma de comportarnos frente a la ley y cumplir con lo que se supone que tenemos que cumplir, no tendríamos que estar buscando una contradefensa a esta situación. El trabajador también vería que es importante no mentir a la autoridad. El abogado también. Es un mundo utópico el que estoy hablando. Pero bueno, se vale soñar, ¿no? Se vale intentar que caminemos hacia ese lado, porque nosotros somos personas que merecemos ser considerados de una manera distinta. Al mexicano se le considera globalmente de una manera, y no es la más positiva de todas. Necesitamos cambiar eso. Gracias. Ahora les paso un enfoque de las trincheras. Los que estamos en la trinchera efectivamente nos preocupan los cambios procesales. Sin embargo, nuevamente lo comento y apoyo mucho las dos visiones que dicen los doctores. El cambio conductual de las partes procesales va a ser un factor determinante en que sea eficiente y eficaz nuestro nuevo sistema. Recordemos que es una transformación de un sistema inquisitivo al acusatorio, aunque no venga en esos términos como en materia penal, mercantil o civil, lo cual implica cambiamos de un sistema administrativo a un poder judicial, va a ser visuable y castigable la conducta de las partes. Si bien es cierto, nuestra ley federal de trabajo sigue siendo apapachadora de las partes porque somos muy sensibles en materia de trabajo, nos habla de malas prácticas, malas conductas. No eres delincuente, pero eres alguien que no realiza las cosas como deben de ser. Y eso debemos nosotros de hacerlo en una forma proactiva. La oferta de trabajo de suyo como figura procesal nace por esas lagunas que dentro de nuestra ley estuvieron y bajo las expectativas de defensa para la parte patronal. Pero si nosotros vemos la naturaleza de este cambio, de esa transformación en el sistema acusatorio que hoy por hoy quiere ponderar un desarrollo procesal, hay que generar un hecho negativo ahora en un hecho positivo. Y el trabajo va a recaer mucho en lo que es nuestros medios alternativos de solución a los conflictos. Ok, si tu patrón ya deduciste que el único problema que tienes para acreditar es el despido y no tienes cómo desacreditarlo, ¿te conviene la conciliación? ¿Para qué te arriesgas? Entonces mi centro de conciliación va a tener que hacer uso de una conciliación extrema, sensible a las partes, para hacerles ver esta razón y entonces sí lograr la justicia social, no un desgaste de las partes. Como lo vemos ya en las intervenciones, pues también como conciliación, no cualquiera va a estar sensibilizado a las partes y cobraré. Cobraré por lo que sé hacer y por lo que debo yo de generar en un tono fino para que podamos realmente ser eficaz. Pero esto es también cultural. Si nosotros mismos nos empezamos a cerrar en no queremos hacer el cambio, lo hemos vivido y lo venimos viviendo en el sistema penal, muchachos. Más de 10 años de implementación del sistema, seguimos todavía con gente que es reacia al sistema. Y cuando le conviene sí es inocente, pero cuando él es la parte afectada quiere sangre. Entonces, si esto no se permea a nivel social, realmente seguiremos también como un sistema penal bajo empedramiento, pero por la propia sociedad, no porque el sistema esté mal elaborado. Tendrá sus brotes de lagunas, insisto, el ajuste a lo que es la sociedad y a los factores de producción mexicano,
pero veámoslo y comencemos con el pie derecho, creyendo en que se puede, pero se puede porque nosotros queremos que así sea. Gracias. Con la implementación de la nueva ley, hablamos mucho de la etapa conciliatoria, donde en el primer capítulo que vamos a interactuar los abogados es en esos lugares de conciliación, ¿no? A mí me llama la atención, hay un gran defecto actualmente en las juntas, en el emplazamiento a las demandadas, ¿sí? Que es muy habitual que ya sea la demandada X y Y promueva su amparo, porque sabes que a mí nunca me emplazaste, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero ahorita? Cuando nosotros lleguemos a estos centros de conciliación, el trabajador le va a decir que trabaja para Coca-Cola S.A.C.B., que está ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, número tal, ¿no? Y resulta que, ¿qué efectos va a tener la notificación que haga ese centro de conciliación? Porque dice esta nueva reforma que si notificado la demandada y no comparece, ¿qué sucede? Tiene el actor el derecho expedito de formular formalmente su demanda, ¿no? Se va a hacer jurisdiccional. Entonces, ¿no será acaso que vamos a traer también un problema, un defecto de emplazamiento? Porque eso todos los juicios laborales en su mayoría tienen ese defecto. ¿Y a qué me refiero también? Miren, es exponencial en el que usted comentaba que va a haber 1.800 millones de... Bueno, 1.400. Voy a dar un dato rápido. Ayer escuchaba que el presidente se juntó con todos los empresarios y va a haber una inversión anual en los próximos 4 años de 8.000 millones de dólares. Pero se les olvidó la justicia, ¿no? Invertir en los tribunales. Y voy a dar un acotamiento. Todas las juntas de conciliación en todo el país tienen un defecto en los recursos para trasladarse a los lugares del emplazamiento, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, evidentemente por el tamaño, es más exponencial esa problemática. Por el hoy no circula, porque no vino el funcionario notificador, y luego las demandas son también exponenciales, se van sumando de manera galopante las demandas, y lo mismo va a suceder en estos centros de conciliación. Entonces, no tendremos ahí otro cuello de botella que se hará en algún momento. Esa es la reflexión que... Todo lo que acaba de comentar es verdad. Hay un gran riesgo respecto a esta situación de que si la invitación no es contestada o atendida, yo me puedo ir a la jurisdicción inmediatamente, porque ya agoté la etapa de intento de conciliación, porque tengo que decir la conciliación no es obligatoria. Entonces, por eso requerimos especialistas de veras, porque para cuando sí vengan, que se haga un proceso de calidad profesional con herramientas científicas, ¿no? de la conciliación propia. Pero qué tal que no, que doy la dirección mal y ya no viene, entonces ya me voy a la jurisdicción de manera inevitable y yo como patrón ya no puedo negociar y me interesaba negociar para que no me saliera tan caro la situación. Yo podría solicitar, les voy a comentar lo que ha pasado en el sistema penal acusatorio. Ustedes saben que en el sistema penal acusatorio la oportunidad de mecanismo alternativo se agota cuando se dicta el auto de apertura a juicio oral, ya sea suspensión condicional o para acuerdo reparatorio. Si ya se dictó el auto de apertura a juicio oral, establece así el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no hay oportunidad, ya no procede. Las partes en diferentes lugares de la República han solicitado al Tribunal de Juicio Oral, ¿sabes qué? Sí quiero hacer acuerdo reparatorio. Y los tribunales, de manera mayoritaria, han decidido privilegiar el acuerdo reparatorio, aunque procesalmente ya no había oportunidad. ¿Por qué? Artículo 17 constitucional es derecho humano de acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos. Además, para completar lo que les dije, que les dejé sin completar en mi primera intervención, la reforma del 15 de septiembre del 2017, el artículo 17 constitucional, le insertó un nuevo tercer párrafo, que dice más o menos así, que en México todas las autoridades, en todos los procesos que se lleven a forma de juicio, entonces especialmente los que sean de juicio, en todos los procesos que se lleven a cabo en forma de juicio, tendrán que privilegiar la solución del conflicto por sobre los formalismos procedimentales. Traducción, si el patrón llega
y dice, oye, es que a mí no me llegó la invitación de conciliación, si quiero conciliar, mándame a conciliar, lo tendrían que normalmente mandar a conciliar. Esa sería la solución. Ahora sí va a haber un cuello de botella, porque si vamos a pensar contratar una cantidad ínfima de conciliadores, no va a haber forma de que atendamos la cantidad de conflictos que hay, porque sí es exponencial. Por ejemplo, en Saltillo, yo soy de Saltillo, se dice que a la mitad de Saltillo tenemos demandada a la otra mitad de Saltillo. Así es esto. Entonces sí se requiere que haya una buena cantidad de conciliadores, pero además profesionales, no improvisados. Por eso necesitamos que sí se cumpla la carrera del servicio civil de carrera y el ingreso por oposición. Y por cierto, el Centro de Estudios de Posgrado, no sé si ya lo registró, tiene una maestría en conciliación y justicia laboral, que es de recién diseño. Por si les interesa profesionalizarse, ahí va a estar la opción. Gracias, gracias. Además hay otra situación, Ricardo. Tú mejor que nadie sabes que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México improvisamos conciliadores. Y hay conciliadores que no concilian, pero ni el sueño, por Dios. ¿Sí? Y además, un segundo, y además va a pasar otra cosa. Si la parte actora no va, se va a tener por no intentado la conciliación. Si el demandado no va, ahora esto es nada más para la conciliación, esto es independiente propiamente del juicio, en donde tú ya tienes un sistema o un principio que es el de veracidad. Estábamos bien mal acostumbrados a que yo mentía, el otro mentía, pero ¿qué crees? Ahora sí, ya vamos a hacer tribunales. Entonces va a estar ahora la falsedad en declaración ante autoridad judicial y aquí sí es más penal. ¿Ok? Y por otra parte, en el mismo 685 tienes tu principio de conciliación o conciliatorio. Entonces, en cualquier momento podemos conciliar. Si el patrón no logró conciliar en la primera etapa, en el juicio va a conciliar. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que nos está pasando en la Ciudad de México? Quitaron la oportunidad de que las empresas pudieran conciliar en un sistema rápido y ahora tenemos que hacerlo vía internet y sacar cita. Perdemos algo que se llama teoría de la oportunidad. Se nos da la oportunidad de conciliar, se nos fue. El trabajador ya se asesoró, ya pasaron 1000 cosas y perdimos la oportunidad. ¿Qué es lo que hacen ahora? Mejor presento la demanda para garantizar que no voy a perder mi acción y de todas maneras se concilia ya estando el juicio. La conciliación siempre va a ser la salida de todos estos conflictos, siempre. Me inquieta ahorita un punto importante que yo digo, el sindicalismo. Hablaba aquí el licenciado presente a mi lado, desconozco su nombre, el licenciado Ricardo, precisamente del procedimiento. Hay sindicatos o pseudo-sindicatos, muchos, que amenazan a empresas pequeñas y mini empresas y a veces hasta, el ejemplo claro es hasta un taller donde hay 2 trabajadores, máximo 3 trabajadores, y tienen, según la ley vigente, el derecho, ¿verdad?, de hacer la demanda porque no están dentro, o sea, no están cumpliendo con los derechos que le corresponden al trabajador. Y los emplazan a huelga. Ahí en la Junta le reciben la demanda. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Son arreglos rápidos, conciliatorios que le convienen en ocasiones al dueño del taller. Pero eso no es de ninguna forma como se debe de hacer, y así lo dice usted. Si tenemos una ley, tenemos que hacerla cumplir. Pero ¿qué vamos a hacer con todos esos pseudo sindicatos? Que hay muchos, porque saben que se puede formar un sindicato de la forma más hábil y a eso se dedican. Es todo lo que quisiera yo argumentar. Gracias. Gracias. Es por todos sabido. Desde siempre han existido a lo que nosotros coloquialmente llamamos los petateros. Aquellos que emplazaban hasta con la sección amarilla y eran petateros porque espantaban con el petate del muerto. Siempre han existido. Para tratar de proteger un poco a las empresas, se empezó a exigir en aquella época que los trabajadores fueran reales
y llevaran la hojita rosa del Seguro Social para que fueran ciertos. ¿Sí? Hoy por hoy es bastante complicado porque se obtiene desde Internet y necesita este papel tener eficacia funcional para poder dar entrada. Pero es cierto esto que está usted diciendo. Es precisamente esa voracidad de algunos líderes sindicales que por tener un lucro han estado fastidiando a las empresas y nos han quitado la oportunidad de que este país se desarrolle como ha sido debido. El problema en México es este sindicalismo, que en algún momento pretendió defender a los trabajadores y perdió su esencia, perdió el rumbo. Se volvió una forma de ahorcar a las empresas y una forma de lucrar de los líderes sindicales. Si no cambiamos esto, a lo que decía la doctora y el doctor, conciencia social, esto no lo cambia, me decía el doctor, ningún decreto. Esto lo cambiamos nosotros. Por eso es que hoy, los que estamos aquí, yo les decía, yo nada más puedo hacer algo por mí mismo, hacer las cosas mejor por mí mismo. Y si cada uno de nosotros entendemos cuál es nuestro papel, impugnamos por hacer las cosas bien, seguramente no va a haber emplazamientos petateros y vamos a tener emplazamientos reales, porque ahora este instituto se va a llamar Instituto de Conciliación y Registro Sindical. Entonces ahora el gobierno ahora va a tener un control central sobre quienes sí pueden y no tener registro. Esto ya no va a ser tan fácil, esa es la razón. ¿Sale? Me quedé con la duda de lo que decía el maestro de los sindicatos que tienen el registro, pero cuando ya tienen el registro y seguimos religiéndonos y dañando el derecho del trabajador, inclusive la manera de hacerse ricos, eso es algo que sí debería de verse más directo en la reforma, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con lo que maneja el licenciado Martín y el otro licenciado que sí debe de haber ya ese tipo de sindicatos que se reeligen constantemente, violan los derechos, se vuelven ricos y conjuntamente con todos sus comité ejecutivo que tienen, no solo en empresas pequeñas, sino en organismos grandes que se tocan, que son de gobierno y que se sigue defendiendo tanto en federación y aún así a miles y a miles de trabajadores. Entonces, en la nueva reforma nos está tocando en el artículo 357, capítulo 2, 357, en donde dice que tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes. Entonces, eso debe de existir, lo que dice la maestra, tener nuestro propio derecho a votar, sin que se haya hecho lucros en las votaciones y estar presentando elecciones y tras elecciones que nunca son notificadas a ningún trabajador. Ojalá y cambie todo esto, como dices, conducta, porque todo pues, lo que sube cae, entonces estamos próximos a que debe de caer ese tipo de personas. ¿Sí? Muchas gracias. Contestando a tu pregunta, efectivamente ya está contemplando la ley. El hecho de que ustedes no tengan en cuestión de trabajadores a la elección de su organización sindical que los represente, hoy por hoy es pérdida del registro. Los próximos 4 años van a ser fundamentales para el derecho colectivo en México y especial el sindicalismo. Por eso van a ver que las revueltas ya nos movilizamos, los patrones también dicen, te garantizo los próximos 2 años para que de menos tengas una paz de movimiento sindical en lo que se observa. Tenemos 4 años a que estudien nuestros contratos colectivos y por lo que es a la extorsión sindical viene contemplado en la ley. Perdemos el registro, si se nos como organización sindical se nos acredita esa mala conducta, porque insisto, así es como estamos catalogados en la Ley Federal del Trabajo, perdemos nuestra representación sindical. Ya viene permeado. Vuelvo al punto, es una cuestión de conciencia, porque como en todo, si no quieres que esto camine derecho, se va a violentar la autonomía del trabajador, pues la idea de si estás en contra, pierdes el trabajo. Entonces creo que esto es participativo tanto de trabajadores como de patrones y bueno, las organizaciones sindicales tendrán que ahora sí ganarse a su gente bajo el trabajo para lo que fueron, para los sindicalizados, no para un secretario del sindicato. Ya no vamos a poder tener un carro último modelo con piel de obrero. Ha cambiado ya la circunstancia bajo los nuevos derechos humanos y esa libertad sindical, la negociación colectiva que hoy por hoy es necesaria
y necesitamos cumplirla porque los convenios así están establecidos. Dijo el maestro doctor Arturo Tinajero, dos verdades. Una, que los penalistas son los dioses, no lo voy a desmentir, le agradezco, ¿verdad? Pero también dijo otra verdad, todos somos trabajadores y los penalistas ignoramos cuestiones de laboral como esta, que yo pensaba en la mañana. ¿Cómo le enseñas tú como maestro a un alumno de la cátedra de licenciatura, cómo le enseñas los derechos laborales, el aguinaldo, cuando ahorita el régimen del outsourcing es un verdadero régimen que se ha hecho para evadir el cumplimiento de todos estos derechos y que ha abolido? Yo lo he visto en la práctica, ustedes que están, yo los he ido a ver a los doctores a la junta, por eso les pregunto, ¿cómo lo están resolviendo las juntas esto? Porque yo cuando estudié esa materia me dijeron, el patrón es al que tú le prestas el trabajo, y ahora resulta que yo trabajo, empaco credenciales de Banamex, hago contratos de Banamex, pero Banamex no es mi patrón, me contrató Manpower, y entonces cuando me corre Manpower, busco a Manpower y Manpower no existe, porque es una oficina virtual donde solamente hay sillas que pertenecen al edificio y los trabajadores llevan sus propias computadoras, y entonces ¿cómo le voy a ejecutar un laudo a Manpower que ni siquiera tiene existencia física ni nada de esto? Esto creo que nadie se ha dado cuenta, pero esto le dio en la torre a toda la Ley Federal del Trabajo, más allá de todas las cuestiones procesales y demás que podamos discutir, pero quisiera ver cómo lo están manejando las juntas, esta nueva figura que nos metió la globalización. En el público tengo la fortuna de que tengo muchachos de licenciatura. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Es simple y sencillamente explicarles a ellos lo que es el derecho. Porque yo puedo decirles, la ley es esto, la realidad es otra. Y eso es bastante complicado. No tengo, en relación a lo que me decías de la cátedra o me preguntabas de la cátedra, es bien simple. Tengo que decirles la medida y la contramedida. La utopía, ley, la realidad, tal cual. Tratándose de los outsourcing, el problema en el outsourcing es muy fácil, nada más hay que verificar cuál es la actividad preponderante de la empresa, pero la triste realidad es esa. ¿De qué me sirve tener un laudo condenatorio en papel? Lo que va a volverlos a ellos abogados es convertir ese laudo en dinero en la cuenta o en el bolsillo o en la cartera, ¿sí? Pero sí es cierto. ¿Cómo explicarles a todas las personas que esta forma de contratación, a lo mejor por honorarios, es una simulación? Por eso es que el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo impone dos condiciones en una teoría relacionista. Si hay subordinación a cambio de un pago, existe relación laboral, cuando hasta el propio gobierno contrata por honorarios para no tener derechos que pagarle a los trabajadores. La verdad es que llega a ser frustrante enseñar el derecho en México. Pero bendito sea Dios, tenemos expertos como tú que seguramente buscarán la luz. Bien, les agradecemos su presencia en nombre del Centro de Estudios de Posgrado. Les damos las gracias también a ustedes por estar el día de hoy aquí presentes, de compartirnos sus conocimientos, su experiencia, su trayectoria laboral. De mi parte es todo, les reitero mi nombre, Jesús Cázares, que pasen buenas noches. Muchas gracias por la participación, doctora. Al doctor Arturo Tinajero Caballero, muchas gracias por la participación, doctor. Quirós Villarreal, muchas gracias por su participación también, por favor. Al maestro Jesús Martín Cázares Adame, moderador de este panel. Pues el primero, de 4 conversatorios que vamos a estar haciendo llegar distintas entidades donde tiene presencia el Centro de Estudios de Posgrado. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias.